Hola a todos, bueno, bienvenidos a este conversatorio con Rebeca Nijovic. Quienes nos acompañan hoy como panelistas son Fabricio Martínez, el profesor Fabricio Martínez, la profesora Jimena Viroli y la profesora Marien Barroso Moscato Barroso, perdón. Les agradezco mucho la presencia a todos. Les voy a explicar en principio cómo va a ser esto de la modalidad, de la certificación, porque creo que algunos tenían dudas y van escribiendo. Ahora, a medida que arrancamos este conversatorio, lo que tienen que hacer es poner solamente el apellido. Por favor, no pongan otros datos personales. Solamente el apellido y los 3 últimos números del DNI. Con eso nosotros lo vamos a comparar con las inscripciones que se fueron realizando a través de los días y después vamos a emitir las certificaciones correspondientes. ¿Está bien? Les pido que tengan paciencia, obviamente, para la transmisión y bueno, queremos dejarles en claro que esto es una red de gestión educativa, fue formada hace muy poquito, todavía no cumplimos el año, fue el 11 de septiembre del año 2020, en el cual tuvimos la presencia de Bernardo Blechmar ese día que se hizo la fundación. Y hoy tenemos el honor y le agradecemos a Rebeca que pueda estar con nosotros. Así que le voy a dar paso a uno de los panelistas, a Fabricio Martínez, para que pueda comenzar este conversatorio. Y bueno, les deseo a todos que puedan disfrutar de él y que sea una linda tarde. Bueno, ya buenas tardes, ¿no, Rebeca? La verdad, un gusto que pueda estar con nosotros y que nosotros podamos preguntar y sacarnos todas las dudas, seguir aprendiendo. Y bueno, yo estaba acá leyendo su libro Estrategias de Enseñanza, donde en el capítulo 2 dice, ¿qué pregunto? ¿Cómo pregunto? Y la verdad que me encantó para traerlo y hacer la primera pregunta, que sería, ¿para qué evaluamos los docentes? Y la verdad que me encantó para traer... A ver, buenas tardes en principio. Gracias por la invitación y bueno, me da muchísimo placer que sea un conversatorio esto y que podamos dialogar. Y la verdad es que la pregunta es una pregunta muy interesante y muy importante. Nosotros evaluamos por varias razones y tenemos distintas, diría, funciones que le reconocemos a la evaluación. Una función clásica y tradicional es que nosotros evaluamos para saber dónde están nuestros estudiantes, para saber hacia dónde tenemos que orientar nuestra enseñanza, a saber cómo poder ayudar a los estudiantes a aprender más y mejor. Por supuesto, la función de certificar, de acreditar, es una función habitual del sistema educativo, pero me parece que tenemos una función mucho más importante hoy, que es la función de acompañar a través de la evaluación a que los estudiantes aprendan, avancen en sus aprendizajes, y eso significa una posición de diálogo con los estudiantes, eso significa el uso de muchísimos recursos que permitan que el estudiante sienta la situación de evaluación como una situación también de aprendizaje y no como una situación punitiva, de castigo, de malestar. Así que ahí tenemos como varias funciones de la evaluación, ¿no? Rebeca, teniendo en cuenta este aporte que has hecho en varios de tus escritos y sobre todo tus fieles lectores de estos últimos tiempos, ¿no? Pensar que en la importancia de la evaluación que nos va a permitir medir, ¿no? Le permite, es una herramienta para el docente y es una herramienta para nuestros estudiantes, ¿no? Y que permite diagnosticar la situación, ¿no? ¿Cómo crees
¿O cuál crees que es la mejor forma de evaluar? Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos que evaluar en parte, digamos, es tener evidencias de que los estudiantes están aprendiendo. Y entonces, evaluar en principio significaría transparentar los criterios de evaluación, o sea, compartir con los estudiantes qué es lo que vamos a mirar de sus producciones, de sus aprendizajes. Pensar que cuando nosotros recogemos evidencias, las evidencias de aprendizaje históricamente son una prueba escrita, pero nosotros pensamos que una evaluación, recoger evidencias, es recoger una evidencia de un trabajo práctico, de un trabajo grupal que hicieron los estudiantes. Entonces, esas evidencias, si el estudiante tiene claro qué es lo que tiene que mostrar, es decir, si él tiene claro que, por ejemplo, tiene que mostrar cómo está desarrollando su capacidad de argumentar, entonces, él tiene claro que tiene que alcanzar esa capacidad, y si nosotros usamos algunas herramientas como una lista de cotejo, una rúbrica, donde además de mirar el criterio, tenemos distintos niveles de calidad de esa capacidad de argumentar, nosotros estaríamos buscando evidencias, no solo nosotros, sino los estudiantes tendrían clara conciencia. Yo aspiro en ese horizonte de expectativas que uno tiene, de que llegado un momento que el estudiante pueda decir, profe, esta es la evidencia que yo le muestro, que yo comparto aquí, donde yo muestro qué es lo que entendí o cómo desarrollé este proyecto o cómo avancé mi capacidad de argumentar, ¿no? Y eso daría cuenta de un estudiante más autónomo, de un estudiante que se apropia de su proceso de aprendizaje, pero también de su proceso de evaluación. Entonces, bueno, recogemos evidencias, con esas evidencias ofrecemos retroalimentación en proceso, intentamos que el estudiante haga visible no solamente qué aprendió, sino cómo aprendió. Por supuesto, ofrecemos retroalimentación, valoramos, y el último escalón de eso debería ser poner la calificación, exigencias que nosotros tenemos del sistema educativo, pero que si hacemos todo ese recorrido, todo ese proceso, toda esa visibilidad para los estudiantes de criterios, de niveles de calidad, de por qué y para qué, si ofrecemos prácticas de autoevaluación, de retroalimentación entre pares, llegar a la calificación, diría, casi sería como un trámite, más formal, pero que no sería la preocupación mayor. Para todo esto, por supuesto, hay que cambiar mucho la manera en que encaramos, no solamente nosotros los profesores, la evaluación, sino cómo la entienden los estudiantes, cómo la entienden las familias, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio de paradigma, de una manera distinta de mirar la evaluación. Rebeca, buenas tardes. Hola. Estabas recién mencionando que la evaluación es una instancia de aprendizaje para los alumnos, ¿no? La pregunta que me surge en este momento es, ¿qué aprendemos los docentes cuando estamos evaluando? En principio, diría, no estoy segura que podría, afirmar con un 100% de certeza que para todos los estudiantes el momento de evaluación es un momento de aprendizaje, ¿no? Depende en qué paradigma me estoy ubicando para decir eso. Pero, eso es por lo menos para entender que en muchas ocasiones todavía sigue rigiendo el modelo más tradicional, prueba escrita, preguntas para evocar información, para repetir de memoria. Al mismo tiempo, por supuesto, tenemos, por suerte, muchos otros modos de avanzar en la evaluación. Entonces, eso es como una primera cuestión, ¿no? Desde dónde miramos la evaluación. La segunda es con respecto a los docentes. Una evaluación formativa
tiene dos destinatarios, ¿no? Un destinatario es el estudiante, pero el otro destinatario somos nosotros mismos. Una evaluación debe impactar sobre nuestras propuestas de enseñanza. Cuando yo recojo evidencias de aprendizaje de los estudiantes, me miro en espejo y digo, bueno, a ver, ¿qué están produciendo mis estudiantes en estas propuestas? Y qué de lo que están produciendo tiene que ver con cómo yo enseñé. Y ahí, digamos, agregaríamos otra idea central, que estamos buscando siempre coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Si yo, por ejemplo, enseño a través de proyectos, no tendría mucho sentido que tome una prueba escrita con 5 preguntas para evocar información, ¿no? Pero al revés, si yo enseño siempre dando clase expositiva y todo básicamente teórico, no sería justo venir un día y decir, bueno, hoy vamos a hacer una evaluación donde vamos a trabajar con un caso, porque esa no fue la modalidad de enseñanza. Entonces, ahí la mirada sobre la enseñanza que nos devuelve la evaluación, por un lado nos devuelve esto, la mirada sobre la coherencia entre el modo de enseñar y el modo de evaluar, pero además nos devuelve a nosotros, bueno, cómo estamos enseñando, qué le pasa a nuestros estudiantes con las propuestas, cuánto los estamos ayudando a avanzar o no, y eso va a implicar necesariamente ajustar nuestras propuestas de enseñanza, que no quiere decir siempre que estoy haciendo algo mal, sino que a veces es bueno ver de lo que yo estoy haciendo con estos estudiantes en particular, bueno, esto no está funcionando, esto sí está funcionando, me debería llevar a una conversación con los estudiantes. Bueno, ustedes en estas producciones muestran, por ejemplo, alguna dificultad para tal o cual desarrollo de capacidad o de contenido. Bueno, yo les propongo entonces una clase donde vamos a retomar esto, o me di cuenta que yo les pedí algo, supónganse que sean capaces de utilizar organizadores gráficos, pero nunca les enseñé a utilizar organizadores gráficos. Bueno, esa revisión que no es sobre lo que hice mal en términos, digamos, de culpa, sino en esta clara idea de que enseñar tiene que ver conmigo, pero tiene que ver también con mis estudiantes y obviamente con el contexto y el entorno en el cual se produce la actividad de enseñar, aprender y evaluar. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, qué importante, Rebeca, esto de que los docentes podamos mostrarnos vulnerables también, que nos podemos equivocar, que podemos repensar, que podemos tener otro punto de vista, que podemos cambiar esa flexibilidad, ¿no? Y en este sentido, la pandemia ha ayudado mucho a flexibilizar estos modos y estas formas de pensar, Rebeca. Yo creo que la pandemia en algún caso nos obligó, nos empujó, ¿no? O sea, no es que a lo mejor lo hemos decidido, pero las condiciones tan adversas y tan cambiantes y tan velozmente cambiantes, ¿no? No es que tuvimos tiempo de planificar durante 3 meses o un año cómo íbamos a pasar de la modalidad presencial a la virtual, fue de un día para otro. Y yo creo que en general los docentes han hecho una maravillosa, han puesto en juego su capacidad de flexibilidad, su capacidad, de ponerse al hombro la escuela al día siguiente que empezamos en la virtualidad. Entonces, me parece que la flexibilidad apareció, tal vez muy empujada, por supuesto, por la pandemia, pero apareció. También apareció muchas prácticas que probamos y no funcionaron, nos dimos cuenta después. Ustedes recordarán, por ejemplo, el año pasado que las primeras semanas, la mayoría de los docentes se lanzaba a enviar una cantidad de tareas y tareas y tareas, casi como para reemplazar, ¿no? Si yo tenía, 4 horas con un curso, tenía que dar 4 horas más o menos de tareas asincrónicas o sincrónicas. Bueno, entonces hubo todo un aprendizaje que no es dar cantidad de tareas, sino cuáles son el sentido de las tareas.
Bueno, entonces me parece que ahí apareció la primera cuestión de flexibilidad. Después, cuando empiezan los modelos más mixtos o híbridos, donde hay algo presencial, algo virtual, sincrónico, asincrónico, entonces ahí aparece como un segundo movimiento de flexibilidad, de cómo articular distintas modalidades, y otra vez aparece la flexibilidad. Y por supuesto, lo que nos devuelve todo el tiempo, nos devuelve la tecnología, nos devuelven los estudiantes, nos devuelven esas evidencias que vamos recogiendo y nos dicen, bueno, no, los estudiantes aquí están muy perdidos, aquí no. Muchos estudiantes que han atravesado muy difícilmente la situación de la pandemia y entonces, o que no se han podido expresar en la virtualidad como lo hacían en la presencialidad, y entonces también hay este movimiento con los estudiantes que hay que estar como muy atento y con mucha empatía para entender qué pasó del otro lado con cada uno de nuestros estudiantes. Yo creo que eso inevitablemente nos lleva a la flexibilidad. Ahora, esa flexibilidad para algunos puede ser transitoria, ¿no? Y que la atraviesan pensando que, bueno, cuando pase la pandemia vamos a volver a la escuela de antes y todo va a ser igual. Y otros docentes entendieron que vino para quedarse la flexibilidad, más allá de que si va a haber mucha presencialidad, poca presencialidad, es decir, esta idea de flexibilidad, no solamente por la pandemia, sino por un modo de entender la enseñanza en términos de esas certezas que ya no tenemos como teníamos antes, y esa necesidad de revisar las propuestas de enseñanza, ¿no? Y sobre todo, digo, en algunos niveles esto es más evidente que en otros. En la escuela secundaria es mucho más evidente la necesidad de cambiar los modos de enseñar. En el nivel superior yo creo que también hay mucho para revisar y cambiar. Digo, tal vez, bueno, en el nivel inicial o primario hay otras modalidades que fueron resignificándose en los últimos años, ¿no? Y no así, del mismo modo, a nivel secundario y universitario. Por supuesto, digo esto genéricamente hablando, porque al mismo tiempo que digo esto, digo, hay muchas propuestas innovadoras en muchas escuelas, o sea, de ninguna manera podríamos generalizar, pero sí me parece que hay mucha más necesidad de revisar la escuela secundaria y el nivel superior, ¿no? Bien, qué interesante esto último que decías, Rebeca, pero hay dos comentarios que me gustaría traer que tienen que ver con el chat, ¿no? Y uno hace referencia a lo que venías mencionando antes de Majo, que pone que ampliar la mirada de la evaluación no solo a lo que aprende el alumno y lo que le deja al docente, sino también cómo esto impacta en las familias y en la sociedad toda. Y me parece que estas herramientas de las que vos hablabas recién, que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver con la flexibilidad del sistema que nos trae, que nos impone una pandemia mundial, el impacto en los hogares se vio mucho. Y otro de los comentarios que me llamó la atención es esto de no se puede evaluar aquello que nos enseñó, ¿no? Entonces, es muy importante este raconto que hiciste último para repensar nuestras prácticas docentes y repensar también nuestras prácticas evaluativas desde lo cotidiano. Hoy hablábamos de qué rico que era darle a los alumnos una autoevaluación, un formato de autoevaluación y la retroalimentación, y qué importante es también desde el equipo docente hacer este trabajo de revisión. Sí, en principio, Jimena, las familias claramente hemos visto durante la pandemia que las familias pasaron a ocupar un lugar absolutamente impensado también antes de la pandemia, y eso también obligó a las escuelas a entrar en otro tipo de diálogo con las familias, también diría de alguna manera, a educar a las familias. Las familias no tienen por qué saber ni qué es una evaluación formativa, ni por qué trabajamos de este modo. Y nosotros estuvimos trabajando y estamos trabajando, les diría, en un altísimo grado de exposición
donde una maestra da clase y vieron atrás está la tía, la abuela opinando si la maestra es buena o no es buena, el grado de exposición a la que todos los docentes estuvimos y estamos expuestos en esa modalidad, también implica que hay que revisar ese vínculo, esa articulación entre la familia y la escuela, y me parece que ahí hay todavía un camino por recorrer bien interesante y bien desafiante, ¿no? Para nosotros y para las familias también, ¿no? Claramente. Rebeca, me encantó tu reflexión sobre la época de la pandemia y más nosotros que lo hemos vivido como protagonistas, docentes de la escuela secundaria. Y pensaba muchas cuestiones, ¿no? que surgieron, que antes eran más complicado llevarlas a cabo. Por ejemplo, el trabajo en equipo, el hecho de poder generar una valoración y no una calificación numérica. Y pensaba, ¿es posible considerar una evaluación interdisciplinaria de aquí en adelante? ¿Realmente puede lograr reflejar los aprendizajes logrados de los alumnos? Yo pienso que debemos hacer cosas como más graduales, no irnos de un extremo al otro, ¿no? Me parece que en los procesos y en el recorrido vamos como encontrando articulaciones. Y voy a darte un ejemplo. Hay algunas capacidades para evaluar que se pueden evaluar en muchas disciplinas. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, la capacidad de comunicar ideas, es una capacidad que seguramente le interesa no solo a la profesora de lengua o de literatura, le interesa a la profesora de sociales y le interesa al profesor de matemáticas. Entonces, uno podría pensar en algunas capacidades que sean comunes a varias disciplinas y obviamente puede cambiar el contenido en el caso de no estar trabajando, por ejemplo, por proyectos de manera articulada. Digo, si uno siguiera en un escenario todavía absolutamente por disciplina, podríamos compartir criterios de evaluación que atraviesan esas disciplinas y que atraviesan varias de esas disciplinas. Entonces, hago como un ejercicio mental y digo, bueno, yo voy a compartir con mis estudiantes 6 criterios para evaluar, por ejemplo, esta unidad o este proyecto que estamos trabajando. Y 3 de esos criterios pueden ser los mismos que usan muchos profesores. La capacidad de comunicar, la capacidad de analizar, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de argumentar, la capacidad de fundamentar, bueno. Y por supuesto, tener otras 3 que sean propias, por ejemplo, de mi disciplina. Entonces ahí nosotros estaríamos en una situación, te diría, casi como intermedia. Ni me voy al otro extremo, que ya no hay nada que se evalúa en mi propia disciplina, ni sigo como hasta ahora, que cada uno evalúa desde su propia disciplina. Ahora, otra vez, para que eso lo podamos pensar y diseñar, primero tenemos que pensar cómo vamos a enseñar. ¿Vamos a enseñar articulando disciplinas? ¿Vamos a enseñar por proyectos? ¿Vamos a enseñar por proyectos transversales que atraviesen, digamos, la escuela? ¿Vamos a articular proyectos por año escolar? ¿Vamos a articular proyectos por temas y se van a sumar estudiantes de primero y de segundo porque están interesados en ese tema, en ese proyecto? O sea, me parece que no podemos pensar la evaluación si no pensamos al mismo tiempo la enseñanza y viceversa. No podemos pensar las propuestas de enseñanza separadas de las propuestas de evaluación, ¿no? Entonces, haría esta cuestión como más intermedia en términos también de ir pensando cómo podemos salir de un modelo y no entrar al otro extremo del modelo, ¿no? Sino hacer algo gradual, porque esto no es un cambio de herramienta, esto es un cambio de concepción. De paradigma. Exactamente, acerca de qué es enseñar, qué es aprender, qué es evaluar. Y ustedes saben que no se cambia un paradigma ni de un día para otro, ni porque me enseñaron un recurso divino y entonces pienso que con eso ya lo solucioné, Claro. sino todo lo contrario, ¿no? Es bien complejo, sobre todo porque hace muchísimos años que hay otro modo de evaluar, que es la nota y punto. Nosotros mismos hemos sido estudiantes
hemos sido atravesados por esa evaluación de calificación. Muchas de las familias, dirían la mayoría de los padres también. Entonces, y también los estudiantes. Vieron que el año pasado cuando empezó la pandemia y en algún momento el ministro Trota dijo que no va a haber calificación, hubo movimientos, algunos padres protestaron, ¿cómo no van a poner nota? Los chicos decían, pero ¿cómo no nos van a poner nota? Los profesores decían, pero ¿cómo vamos a evaluar sin poner nota? O sea, esto está muy arraigado en toda la sociedad y eso no se cambia de un día para otro. Algunos dicen, claro, ahora con la evaluación formativa todo es más light y entonces todos pasan de año y entonces todo... Y uno en realidad dice, la evaluación formativa es más trabajosa, es más rigurosa en un sentido, lleva más tiempo. Porque tenemos que estar observando las capacidades de los alumnos de una manera mucho más delicada, ¿no? Sí, y porque hay que ofrecer retroalimentación, porque hay que generar momentos y espacios para que los estudiantes se autoevalúen, porque hay que conversar sobre ese recorrido, porque hay que hacer visible para cada estudiante cómo cada estudiante está aprendiendo y hay que dar espacio para que eso suceda, digo, no solamente temporalmente en un encuentro entre los estudiantes, digo, en una clase, sino también el estudiante tiene que poder escribir sobre esto, pensar sobre esto, y la respuesta tradicional es no hay tiempo, porque hay que hacer todo este programa, entonces si tengo que enseñar todo esto, ¿cómo me quitas tiempo para que hagamos un trabajo de autoevaluación, de evaluación entre pares? No, porque no llego a terminar el programa, ¿no? Esa frase de tengo que terminar el programa, esa frase de tengo que dictar la clase, bueno, ahí tenemos un nudo tremendo que tenemos que desarmar en términos de la enseñanza y, por supuesto, su correspondiente coherencia con los modos de evaluar, ¿no? ¿Cómo nos van definiendo las palabras que utilizamos? Cómo esto de tengo que dictar la clase, ¿no? Cómo por ahí cambiando la semántica nos llevaría a proponer, nos llevaría a interpretar, nos llevaría a tener otro lenguaje, ¿no? Y en esto de enseñar, ¿cómo podemos trabajar las capacidades y competencias, Rebeca? Bueno, en principio, las capacidades y competencias no se trabajan sin contenido. Es decir, les digo, bueno, vamos a trabajar la capacidad de argumentar y hay un contenido. ¿Sobre qué vamos a argumentar? No son capacidades, son capacidades, como dicen los expertos, infusionadas en los contenidos. Entonces, yo voy a trabajar la capacidad de argumentar en ciencias sociales, donde, por ejemplo, los estudiantes van a tener que argumentar las razones por las cuales determinados gobiernos tomaron determinadas decisiones en determinados momentos históricos, pero cuando trabaje la capacidad de argumentar en ciencias o en biología, voy a tener que argumentar, pónganse a favor y en contra de las vacunas, y entonces qué dicen unos y qué dicen otros, o sea, entonces, la capacidad tengo que enseñarla primero, es decir, nosotros estamos muy habituados a decirles a los estudiantes, por ejemplo, en una propuesta, analicen y sinteticen, y siempre mi pregunta es, ¿en qué momento quién les enseñó a sintetizar? Y uno dice, bueno, no, ya saben. Bueno, ¿quién les enseñó? Porque una capacidad hay que enseñarla, hay que explicar su sentido, hay que explicar, hay que modelizar, mostrar cómo se hace. Y entonces, ¿saben? Pasa con las capacidades que como son de todos los profesores, no terminan siendo de nadie. Entonces, bueno, ¿quién se hace responsable de enseñar la capacidad de argumentar? Todos, porque todos trabajamos con propuestas donde los estudiantes tienen que argumentar. Bueno, sabemos que lo que es de todos no es de nadie. Entonces, uno diría, si uno piensa en una propuesta, diría, tomemos las capacidades que o están propuestas en el diseño curricular o los modelos que están circulando, que se llaman habilidades para el siglo XXI. Bueno, tenemos muchísimos modelos
súper interesantes, en muchos casos muy coincidentes. Y hagamos un ejercicio, por ejemplo, dentro de una institución, de dividir, entre comillas, las responsabilidades por la enseñanza de eso. Entonces uno diría, por ejemplo, bueno, a lo mejor en primer año enseñamos la capacidad, a desarrollar la capacidad, supónganse, de hipotetizar, por decir algo. Y entonces uno diría, ¿y pero qué? ¿El profe de segundo no va a hacer nada de hipótesis? Sí, la va a usar, pero no la tiene que enseñar. El profe de segundo, a lo mejor, o los de sociales, o los de exactas, desarrollarán la enseñanza de algunas capacidades, otros de otras, y así tendríamos un egresado de la escuela secundaria, por ejemplo, pero obviamente lo mismo en la primaria, con un desarrollo de muchas capacidades que le van a servir en su vida para seguir aprendiendo, como sabemos que va a ser así durante toda la vida, ¿no? Sí, te escuchaba, Rebeca, y digo, cómo estas capacidades y habilidades que nos planteábamos cuando leíamos, no sé, de repente el marco curricular o los diseños, cuando salieron, cómo se fueron adaptando, ayornando a las nuevas demandas, ¿no? Propias de las características, en el caso del nivel secundario de los adolescentes que transitaban la escuela. Yo siempre digo, tengo una frase como caballito de batalla que dice, a ser autónomos le enseña el nivel secundario. Las capacidades y habilidades tienen que quedar en claro a nivel institucional cuáles enseñamos en cada curso, y me parece que ahí estaríamos entrando en este cambio de paradigma del que hablamos cuando decimos, ya no decimos nota o calificación y empezamos a hablar de valoración. La pandemia deja, leí en uno de tus artículos, la pandemia deja habilidades claras, enseña habilidades claras o permite que los niños y adolescentes desarrollen habilidades que no son solo la organización de su tarea luego de leer un tutorial, ¿no? Porque eso también lo enseñamos en la pandemia, que con un tutorial ellos podían resolver una actividad, sino que hay otras, la colaboración en el hogar, el tipo de tareas cotidianas. Me parece que eso también es muy importante, ver cómo estas capacidades que ofrecemos, que enseñamos, que debemos enseñar, enriquecen la formación y el perfil del estudiante. Sí, totalmente, y además tomar en consideración los aprendizajes que los chicos hacen por fuera de la escuela, que hacen muchísimos, digamos, aprendizajes informales, pero que en general no entran a la escuela. Bueno, eso lo aprendiste afuera, acá se aprende otra cosa. Cuando nosotros debiéramos aprovechar ese caudal de aprendizajes, de cosas que los chicos hacen por afuera de la escuela, y ver cómo lo articulamos con lo que tenemos que enseñar adentro de la escuela, ¿no? Esa idea de una escuela más conectada con el afuera. Y el afuera no es simplemente conectarme con el mundo, también es conectarme con los aprendizajes informales que los chicos han podido hacer de la manera en que han podido en situación de pandemia, si vemos con todos los contextos más complejos, contextos difíciles de alta vulnerabilidad. O sea, nosotros también ahí tenemos como mucha diversidad en nuestro país y en Latinoamérica de lugares donde no tienen nada de conectividad frente a otros lugares que tienen de todo, lugares absolutamente alejados donde no hay posibilidad de ofrecer alimentación a un estudiante. O sea, estudiantes han tenido que salir a trabajar durante la pandemia. Bueno, han pasado, digo, esta situación de pandemia nos ha impactado a todos, estudiantes, familias, docentes, equipos directivos. Entonces, me parece que hay que tener esa mirada ahora de que ya no es la escuela el único lugar. En todo caso, la escuela tiene algunas funciones sumamente valiosas en términos de alojar a todos los estudiantes, en términos de esa intimidad que le ofrece la escuela a los estudiantes, ¿no? Vieron, a mí me resultó bastante ilustrativo una mamá que el año pasado contaba que su hija de 6 o 7 años en algún momento del día se escondía debajo de la mesa, ¿no? Y nada, medio que la mamá decía, bueno, no entiendo bien qué le pasa, qué sé yo.
Y ampliando, digamos, la conversación con ella y con muchas otras familias y demás, aparecía, bueno, la falta de intimidad. Cuando el nene, la nena o el adolescente va a la escuela, tiene su mundo ahí donde no está la familia. Y es una manera de despegarse, de aprender, estar fuera de la escuela, pero además es un espacio valorado, ¿no? Estando en la casa, por supuesto, esta intimidad no aparece, sumamente observados han estado nuestros estudiantes, ¿no? No solo por nosotros, sino también por las familias que estaban sentados ahí, en algunos casos hasta en el mismo espacio físico. Y entonces, bueno, han perdido también esa intimidad y un poco, bueno, esconderse debajo de la mesa y hacer algo de la tarea ahí abajo tenía que ver con esa idea de que la escuela permite, ¿no? Así que sí, ahí tenemos como mucho para recuperar de aspectos que sí son muy valiosos de lo que ha sucedido en medio de esta tragedia como es y ha sido y es la pandemia, ¿no? Claro, acá Norma pone en el chat que a veces nos olvidamos de los aprendizajes informales y cuando uno habla de conocimientos previos también tiene que tomarlos, sobre todo en la pospandemia, ¿no? Que es el escenario que nos espera. Totalmente, y los conocimientos previos no son solamente qué te acordás o qué sabés de San Martín que lo estudiaste el año pasado. Los conocimientos previos son con qué venís a la escuela, digamos, o a la clase, y ese con qué venís puede ser una experiencia, una vivencia, una pregunta, por supuesto, conexiones, que no, a lo mejor no me acuerdo de San Martín, pero no sé, pienso en Belgrano y por algún motivo hago alguna conexión, o sea, hay algo de ampliar la idea de saberes previos, que no es que sé de este tema, o qué te acordás del año pasado de este tema, ¿no? Y ahí traemos mucho de lo que el estudiante ha aprendido, aunque él no tenga conciencia clara de que lo aprendió, ¿se entiende? A veces, bueno, ¿qué aprendiste? Y por ahí te contesta, no aprendí nada, porque no reconoce que algo que hizo se llama aprendizaje, aunque no lo haya hecho en la escuela, ¿no? Tal cual. Rebeca, perdón. ¿sí? Sí, no, yo iba a preguntarte algo en base a lo que estuvieron hablando hasta hace un segundito, que tiene que ver con la relación entre la educación formal y la educación no formal. ¿Está bien? Y esos aprendizajes que nosotros buscamos o tratamos de evaluar en las instituciones de educación formal y entonces en todas aquellas instituciones u organismos, llámese ONG, llámense empresas o otro tipo de instituciones, que tratan de involucrar a los hijos de los mismos empleados, a los empleados, en esa educación no formal que al final termina quedando fuera de esa evaluación de aprendizajes, ¿está bien? Cuando en sí, o sea, tendría que ser un poco más consensuado, ¿no? Esos aprendizajes, porque cuando uno termina de evaluar, dice, bueno, listo, terminamos de evaluar lo que aprendimos en la escuela, bien. Y terminaste de evaluar al chico, o sea, la certificación que te emite la escuela, la certificación de aprendizajes, la institución está, hoy significa el lugar o la institución que te va a decir que este alumno terminó la secundaria y está capacitado para hacer tal cosa. ¿Eso es la escuela hoy? Pregunto, ¿no? Sí. Hoy, digamos, hay mucha discusión hoy acerca de si existe, si es correcto llamar educación formal y no formal, porque una propuesta que es de lo que uno llamaría no formal, por ejemplo, que organiza un club, la propuesta es formal, no es no formal, porque la propuesta implica, por ejemplo, que lo llevan de campamento y hay un programa en el campamento, o sea, no es... Hace muchos años esa división era muy clara, donde lo no formal básicamente era lo recreativo, el juego, y la escuela era lo serio, ¿no? Eso fue cambiando mucho y me parece que hoy tal vez no es por formal o no formal, sino qué aprendizajes suceden en distintos espacios en los que un estudiante participa. Y en todo caso, si la que certifica, obviamente, es la escuela, es la que certifica, pero si yo quiero certificar aprendizajes de mis estudiantes e incorporo aprendizajes que ellos hacen por fuera,
Estoy certificando lo que ese estudiante sabe, pudo traer y conectar con los aprendizajes escolares, formales, ¿no? Si alguien fue de campamento y el campamento no lo organizó la escuela, a mí no me preocupa. Lo que estaría interesante es que algo de lo que ese estudiante aprendió en el campamento pueda ser traído a la escuela y yo como docente debería poder articular eso que él trae con un contenido, por ejemplo, que yo tengo en mi materia en particular. Bueno, ¿fuiste de campamento? Bueno, algo del tema nutrición. ¿Qué comieron en el campamento? Bueno, ¿qué discutieron? ¿Y lo que comieron era comida sana o no era comida sana? Y yo estoy trabajando con una unidad de alimentación. Entonces, voy a evaluar a ese estudiante como a todos los demás, digamos, en términos de evaluación, de si aprendieron o no sobre alimentación, y cuánto más rico, no solo para el estudiante que fue de campamento, si él lo pudo traer al aula y además lo socializamos y lo compartimos y discutimos acerca de si el menú de campamento es más nutritivo que el menú del bar de la escuela o del comedor de la escuela. Bueno, estamos haciendo nosotros esa integración valiosa para hacer una parte de esto para certificar, y obviamente la que certifica es la escuela, ¿no? Ahí hablamos del sistema educativo, bueno, pero me parece que hay que poder articular más estos aprendizajes de afuera y de adentro, ¿no? Y el aprendizaje se convierte en aquello que conocemos como el aprendizaje significativo o el aprendizaje socialmente productivo que tanto se habla en este último tiempo, cuando uno puede incorporar estos saberes previos de lo cotidiano y de los otros escenarios que hacen a la persona humana, que es esta que asiste a la escuela también, ¿no? Como base de la construcción que haremos de saberes posterior a la incorporación de estos mismos. Y por eso ahí vuelve a ser importante cuál es la propuesta de enseñanza, ¿no? Que permite que esos saberes se conviertan en significativos, y está claro que el modelo tradicional de ahora explico y después ustedes hacen un ejercicio de aplicación no tiene que ver con la idea de significatividad, con la idea de algo desafiante, ni siquiera con la idea de motivar al estudiante, ¿no? Decirles buen día, hoy les voy a hablar de la pirámide nutricional, no convoca a nadie, no desafía a nadie. Y no porque no sea importante tal vez aprender la pirámide nutricional, sino hay un modo de yo querer involucrarlos, hay un modo de querer desafiar a los estudiantes para que el estudio, en todo caso, de la pirámide nutricional tenga que ver con su vida cotidiana, con el mundo que lo rodea, con el problema de la alimentación en el mundo, con los que pasan hambre, con miles de temas que podrían convertirse en propuestas desafiantes de trabajo, en lugar de, bueno, doy la clase y después les tomo 5 preguntas para ver si pueden dibujar en orden la pirámide nutricional, ¿no? Así es. Claro. Qué importante partir por ahí de lo conocido para el chico, de su contexto, si hablamos de chicos o de jóvenes, ¿no? Partir de lo conocido para después poder llevarlos a descubrir un mundo nuevo, a un nuevo conocimiento, a una nueva actividad. Sí, yo en ese sentido, Fabricio, diría las dos cosas. Por un lado diría, es verdad, cuanto más lo puedo vincular, pero a veces, como diría Perkins y Gardner en sus propuestas, las puertas de entrada al conocimiento a veces hacen que vos te entusiasmas con algo justamente porque no es conocido. Es decir, nosotros está muy bien la idea de conectarlo con lo conocido, pero también tengo que mirar el otro lado, digamos. Yo te quiero enseñar, suponete algo de trigonometría, que para vos no es conocido, no lo usás en tu vida cotidiana, entonces, pero si es importante que te lo enseñe, la pregunta sería, ¿cómo hago para conectarte a vos con la trigonometría? Que no sea buen día, hoy les voy a explicar trigonometría. Y ahí, ustedes recordarán, Brunner maravillosamente habla de
abrir las puertas de, digamos, la educación como puertas de la cultura, ¿no? Y entonces esa idea de abrir un mundo maravilloso, descubrir un mundo maravilloso. Porque si no tomamos esa parte, muchos de nosotros no hubiéramos aprendido un montón de temas porque no tienen nada que ver con uno. Y estaríamos achicando el mundo cultural, ¿no?, de todos nuestros estudiantes. ¿Cuántas veces te ha pasado que descubriste algo que no tenías ni la remota idea, ni ningún vínculo, y te resultó después apasionante, interesante, desafiante? Entonces, las dos cosas, la conexión con los saberes previos, con la experiencia cercana y demás, pero al mismo tiempo abrir un mundo de posibilidades, ¿no? Para no dejarlos, bueno, qué sé yo, si a mí lo único que me gusta es la música, no me vas a dejar toda la escolaridad solo con la música, ¿no es cierto? Vas a intentar que incursione en otra. Después, por supuesto, puedo elegir dedicarme a la música, pero la responsabilidad en los niveles inicial, primario, secundario, en principio es abrir todo este mundo. Así que las dos cosas miraría, ¿no? Buenísimo. Y bueno, esto nos lleva acá a la segunda parte de nuestra charla, donde va a tener más preponderancia nuestro especialista en universidades, que es el licenciado Adrián Lescano. Así que nosotros vamos a colaborar, pero acá el rol principal lo va a tomar el licenciado Adrián, así que le damos el pase. Sí, no, bueno, son algunas preguntas que tal vez, como Rebeca, estás en varios ámbitos, también en la parte universitaria. La pregunta, en principio, sería si puede tomarse como ejemplo el sistema de evaluación universitaria para mejorar los otros niveles. ¿Podemos hacer eso? O sea, ¿estamos con esas capacidades? ¿Las universidades tienen esa diferencia o esa evolución distinta como para que nos podamos tomar ese... Bueno, yo tampoco me atrevería acá a generalizar. O sea, en las universidades hay de todo. Hay, sigue habiendo el sistema clásico de mesa de examen con preguntas, iba a decir bolillero, pero es muy antiguo eso, ¿no? Pero, y profesores que trabajan con proyectos, con procesos, donde el estudiante llega, digamos, a esa instancia final, mostrando algo de su recorrido y su producción. O sea, hay muchos modelos que conviven. Me parece que es muy difícil responderlo desde la generalidad. Inclusive dentro de las mismas cátedras, hay cátedras que trabajan con un modelo mucho más tradicional, preguntas, un multiple choice, información y preguntas, y cátedras que trabajan con otros modelos, otras propuestas. Con lo cual no podría responderlo como generalidad, ¿no? No sé si Bien. esa... No, está bien, perfecto. El tema es porque los alumnos cuando se encuentran, y estamos hablando de los primeros años que se encuentran en química, en matemática, en física y hasta en biología, en algunas asignaturas claves, los sistemas de evaluación son, no tienen mucha condescendencia con la forma en que ellos están acostumbrados a rendir en la secundaria. Entonces, esas evaluaciones son tomadas, si bien se está buscando, hay programas como el programa Nexo, que salió por la Secretaría de Políticas Universitarias, que también fue presentado en la UNSADA, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Bueno, son uno de los programas que trata de vincular, de articular, pero la realidad es que hoy por hoy esto sucede, y en gran mayoría, en gran parte, en una deserción alta de los alumnos de los primeros años de la universidad. Entonces, si nosotros lo estamos evaluando en secundaria y en 2 o 3 meses, o 4 o 5, los estamos evaluando de una forma diferente, digamos, ¿cómo ponerle al chico una ayuda como para que se sienta confiado para cuando va a rendir y evaluar? Ni siquiera hablemos de cuando tienen que rendir un final, obviamente. No, ahora, digamos, para esa pregunta creo que sí hay cosas que uno tiene que pensar y que no son excluyentes. Yo
pensando en un estudiante que va a ir después a la universidad, yo puedo diseñar para cuarto y quinto año, por ejemplo, algunas evaluaciones que sean más tradicionales. No tengo ningún problema en hacer eso, en la medida que transparento por qué y para qué vamos a hacer ese tipo de evaluaciones, que tienen que ver con preparar al estudiante para lo que se puede encontrar, digamos, en la universidad. Claro. Donde queda claro que ese no es el enfoque de la escuela con respecto a la evaluación, pero que estratégicamente le vamos a enseñar a responder bien un multiple choice, a responder bien preguntas con... ¿Por qué? Porque se van a encontrar con ese tipo de evaluación. Y eso no de ninguna manera contradice nada en la medida, digo, que transparente. No es que un día hago una cosa y otro día otra cosa y los estudiantes van a decir, ¿pero qué le pasa a esta profesora? ¿Por qué cambia? No, le digo, bueno, y eso lo puedo empezar a hacer en cuarto año, cuarto y quinto. Y hasta tercero puedo seguir trabajando con esta modalidad perfectamente con estudiantes que piensan, que producen, que revisan su recorrido. Y entonces, en cuarto y quinto, tengo algunos momentos donde les digo, miren, 3 veces por año, 4 veces, no sé, lo que quieran, vamos a probar un instrumento de esto, vamos a pensar juntos cómo se tienen que preparar ustedes si la evaluación que tienen que rendir es de este tipo, porque ustedes ya están preparados para otro tipo de evaluaciones. Ahora vamos a aprender a responder a este tipo de evaluaciones hasta que, digamos, haya más articulación entre si es que niveles. al momento que habrá o no. No tengo ningún problema en hacer eso y está muy bien, porque tampoco se trata de dejar a los chicos, digamos, sin herramientas para encontrarse con otros modelos en la universidad. Rebeca, pensaba, ¿no? Que una de nuestras finalidades en la educación secundaria es prepararlos para el mundo universitario, ¿no? Y la universidad, lo que tiene el sistema universitario es el organismo de la CONIAU que le permite tener una retroalimentación del trabajo que vienen haciendo en una especie de evaluación. ¿Considerás que en el nivel secundario nosotros estaríamos necesitando un organismo similar? No, ¿para qué? No. O sea, no, ¿cuál sería el sentido? Si, digamos, me parece que hay que revisar la propuesta de escuela secundaria seguro, pero no es que hay que revisarla a través de un organismo. Me parece que el diagnóstico de la escuela secundaria está bastante claro o tiene algunos puntos muy claros como la separación de materias, los profesores que trabajan 3 horas en una escuela, 3 horas en otra, los contenidos, cuán cerca o lejos están de los problemas del mundo real, digamos. Parece que hay muy buen diagnóstico para hacer muy buenas propuestas y de hecho tenemos muchos ejemplos de buenas propuestas en nuestro país, en distintas provincias, donde han diseñado propuestas diferentes, modelos diferentes de diseñar una escuela secundaria, pero me parece que no hace falta un organismo de ese tipo. Lo cual no quiere decir que haya prácticas, por ejemplo, prácticas de autoevaluación son fantásticas, no necesito ese organismo, pero las escuelas pueden tener sus prácticas de autoevaluación, las escuelas pueden tener sus prácticas de evaluación entre pares, digamos, me parece que hay muchos mecanismos que no son propios de la CONIAU, que son propios de pensar que la evaluación forma parte de los procesos de mejora, de los procesos de avance, pero no creo que haga falta un organismo central. Bien, y perdón, conjuntamente con esa pregunta es la escuela, para poder evaluar mejor, ¿está bien? ¿Debería tener más autonomía como tienen las universidades? Yo creo que en ese sentido sí. Yo creo que la autonomía bien entendida, que no es hago lo que a mí, lo que quiero porque quiero, la autonomía en términos de los contextos. Nosotros tenemos mucha diversidad de contextos en nuestro país y uno diría, qué mejor que diseñar un proyecto, por supuesto, con lo que sería una construcción común a nivel de nación, pero una parte con más autonomía para tomar decisiones acerca de el tipo de propuesta
en este contexto, en esta situación particular, ¿no? En lugar de todo normado para todos de la misma manera. Entonces, en ese sentido me parece que sí debería haber más autonomía de gestionar una escuela en función, digo, de lineamientos, por supuesto, nacionales, pero que además me permitan a mí adaptar eso al contexto en que está mi escuela, ¿no? Y eso implica de todo, desde decidir, por ejemplo, algo vinculado al horario. No es lo mismo una escuela rural, los chicos tienen que caminar X cantidad o dificultad para llegar y entonces, bueno, van a venir todos los días en determinado horario que a lo mejor, digo, invento el ejemplo, proponer 3 veces por semana jornada más larga. Y entonces, en lugar de usar 2 horas de viaje de ida y de vuelta, podría tener autonomía para organizar ese modelo en ese lugar. En otro lugar, vayan todos los días, 5 horas, o sea, me parece que ahí podemos sí ofrecer más autonomía a las escuelas. En esta autonomía propia de la universidad como institución que es, ¿verdad? Quizás lo que habría que reforzar, que también lo leí en algún comentario y lo hemos debatido con Adrián en varias clases de la licenciatura que hemos cursado juntos, lo que hay que fortalecer claramente es la articulación entre la universidad o los institutos terciarios y las escuelas secundarias. Él mencionó un programa que la Universidad Nacional de San Antonio de Areco tiene, no sé si todavía existe o ha cambiado, y es programa de extensión universitaria, que es Nexos, y se vinculaba con todos los años de quinto y sexto año, los años terminales en el nivel secundario, y permitía, potenciaba la inserción de los estudiantes en la universidad. Me parece que la mirada hay que ponerla en la relación entre los niveles, sí, me parece que está ahí, porque de esa manera tanto la universidad como la secundaria se tienen que poner de acuerdo y aunar las formas de evaluación entre los últimos años del secundario y los primeros de la universidad o terciario. Me lo imagino federalizado, regionalizado, o sea, Areco, San Antonio con sus lugares, yo que soy de San Antonio, y ver qué lugar ocupa la escuela secundaria en relación a la oferta educativa superior. Sí, eso, digamos, se puede hacer en lugares más chicos. Si uno pensara eso en Buenos Aires con la cantidad de universidades, por ejemplo, sería imposible de pensar, ¿no? Con lo cual, bueno, allí tendríamos que pensarlo cómo, pero está bien la idea de articular, ¿sí? Bueno, hay muchísimos comentarios. Le vamos a dar un segundito a Rebeca, que va a hacer un mandadito, va a tardar 1 minuto. Y bueno, agradecerles a todas las personas que están de todo el país. Adrián, estoy viendo gente de todo el país por el chat. La verdad que muchísimas gracias a todos. Los comentarios serán leídos, posteriormente serán presentados también, obviamente, a Rebeca, y bueno, también si les interesa a todos, pueden sumarse a la red. Ahí abajo, donde estoy señalando, van a encontrar las descripciones donde nos pueden encontrar en Instagram, también nos van a poder encontrar en Facebook, o también estaremos en LinkedIn. Vamos a tratar de responder todo. Por los certificados también les aclaramos que no se preocupen, que les va a llegar. No manden correos nuevamente al logo, nosotros vamos a ir comparando y enviando quién quién asistió a este conversatorio, y en segundito, cuando ahora retomemos con Rebeca, también vamos a darle un cierre al conversatorio para que después posteriormente puedan acceder a la grabación aquellos que se quedaron, que no pudieron acceder en su momento. Para todas esas personas que no pudieron acceder, perdón Fabricio, aclaro una cosita más, y para aquellos que no pudieron acceder en este conversatorio en vivo, igual nos dejan los comentarios abajo, que nos vamos a comunicar con ellos para tratar de ver cómo les hacemos llegar las certificaciones si es que lo vieron posteriormente. Tampoco los queremos dejar afuera. Sí, Fabricio.
No, que acabo de leer un comentario con una idea para la universidad espectacular, donde dice que sería muy bueno poder vincular a los chicos del último año que hablen y que reciban información de alumnos avanzados de la universidad, que puedan interactuar, que puedan tener algunos consejos, que puedan... Como tutoría, Fabricio. Sí, creo, no, es como un encuentro, comentario... como espacio O de un encuentro. encuentro. Y Exacto. también que había un comentario que también mencionaba la existencia de los EDI en los institutos de formación terciaria, que les permitiría a los estudiantes avanzados tener contacto, más allá de las prácticas docentes, ¿no? El contacto con el estudiante del nivel secundario para conocer las formas, cuestiones que hacen a la forma de estudio, de carrera, de los estudiantes que están avanzados en las carreras. Acá, Sí. recién hablaban también, ¿no? Que muchos docentes que están presentes están coincidiendo con esto de la nueva perspectiva o de revisar nuestros modos de enseñanza. Y una de las preguntas que está surgiendo es, ¿y qué pasa con los contenidos que tengo que respetar sí o sí el diseño curricular? Esa es una de las cuestiones que se viene preguntando bastante en el chat, ¿no? Está buenísimo, todos estamos de acuerdo, tenemos que cambiar nuestra manera de enseñar, nuestra forma de evaluar, tenemos que trabajar en conjunto, pero ¿qué hago con el contenido específico de mi área que sí o sí tengo que darlo? ¿Sí? Así que, bueno, ahí primero decirles que ese es un tema que venimos discutiendo desde la época de Comenio, hace cientos de años, ¿no? ¿Qué vale la pena enseñar? La discusión entre extensión y profundidad, o sea, cuánto contenido y cuán profundo. Y en los últimos años que estamos, digamos ya hace bastantes años, trabajando la idea de aprendizaje profundo versus aprendizaje superficial. Entonces, lo primero que quiero decir es que nunca nadie puede enseñar todo lo que está en el diseño curricular. En ningún diseño curricular es posible enseñar todo lo que aparece. Digamos, las propuestas del diseño curricular tienen un sentido, por supuesto, y uno tiene que ponerla en contexto. Entonces, puedo enseñar todo lo que está en el diseño curricular si doy clase expositiva. Y digo lo que al principio decíamos, yo dicté la clase, dicté la materia, y el otro lo aprendió, no es mi problema. Y sabemos que eso no es así. Eso, primera cuestión. La segunda cuestión es que yo puedo hacer un ejercicio de mirar todos los temas del programa y también hacer una selección de aquellos que son más relevantes para ser enseñados en profundidad y aquellos menos relevantes. Y esa es una selección, digo, que se puede hacer en los departamentos, consensuado con todos los profesores que trabajan en esas áreas, porque efectivamente el tiempo no alcanza para todo eso. Entonces, la disyuntiva es, doy todo rapidito, y digo, y además si hablo rápido entran más contenidos, o me preocupo de que aprendan, y de que aprendan, en principio, aquellos que son más relevantes. La tercera cuestión es que esos aprendizajes de contenido los tenemos que articular con las capacidades, venimos diciendo. Entonces, no solamente es que tengo que enseñar esos contenidos, sino que los tengo que enseñar articulados con capacidades. Entonces, no es que es fácil de resolver, pero yo tengo que poder, digo yo, no individualmente, ¿no? Institucionalmente, hacernos cargo en parte de esto, que es, tengo el diseño curricular, no soy irrespetuosa del diseño curricular, pero voy a mirar ese diseño, voy a ver quiénes son los estudiantes que tengo, voy a ver cuál es la situación de contexto, voy a ver cómo puedo trabajar con esos contenidos, cuáles de esos contenidos van a ser más relevantes para mi población, cuáles contenidos son base para los siguientes, entonces sí o sí los tengo que enseñar, cuáles van a aparecer
menos relevantes, aunque estén en el diseño curricular, ¿no? Y me parece que en esa construcción es donde estamos todo el tiempo los docentes trabajando, ¿no? Entre lo que hay que enseñar, todo lo que hay que enseñar y lo posible, pero lo posible en el mejor de los sentidos, de aprendizajes que no sean, como Perkins dice, aprendizaje frágil, aprendido, aprobado y olvidado. Claro. En un mundo, además, donde tenemos mucho acceso a la información. Entonces, mucho dato, hace muchos años atrás, te lo tenía que dar la escuela, porque no lo encontrabas en ningún lado. Hoy, mucho dato está. Entonces, es preferible enseñarle al estudiante dónde buscarlo y cómo buscarlo. Que herramientas, ¿no? Absolutamente. Ahora, una vez que tengo las herramientas, por supuesto, las voy a usar con aquellas cuestiones más profundas. Gardner tiene un maravilloso libro que se llama no es el de la mente no escolarizada, es, ahora les voy a decir cómo se llama, donde él dice que justamente la idea de enseñar en profundidad, él dice, por ejemplo, en ciencias sociales, enseñemos el concepto de crisis. Después, si aprenden el concepto de crisis en profundidad, van a poder analizar, y la capacidad, por ejemplo, de analizar, van a poder analizar cualquier crisis. No tengo que enseñar la crisis de 1950, la crisis de 1930, la crisis, ¿no? Bueno, algo de eso, digamos, en la idea de cómo se seleccionan los contenidos, ¿no? Entonces, se llama La educación de la mente y el conocimiento disciplinar, ese libro. Entonces, uno podría decir, es un tema muy importante, digamos, de la decisión y la selección de contenidos, pero pensemos en eso, está el diseño, qué podemos enseñar de todo ese diseño en profundidad y qué, voy a decir algo que uno lo escucha y dice, no, no puede ser, ¿y qué vamos a seguir enseñando en superficialidad? Diría como hacen los contadores, que te dicen blanqueemos, ¿sí? Ahora hacemos un blanqueo. Porque, ¿saben qué? De verdad sucede. Entonces, si de verdad sucede, quiero tener injerencia yo como docente. No quiero que el almanaque, el calendario me marque y dice, bueno, llegamos a noviembre, llegamos hasta el número 14 del temario. Al revés, digo, tengo este tiempo de los 30 temas que hay, ¿cuáles son los 10 más importantes que vamos a enseñar en profundidad? Y los otros, no sé, daré clase, les mandaré un video, harán una clase invertida, pero 10 en profundidad. Pensaba, Rebeca, los contextos, ¿no? También cómo nos van a condicionar esta selección de contenidos y la forma en que vamos a impartírselo a los alumnos, porque muchos de los profes, hay docentes de todo el país, y leía profesores del norte que decía que era muchísimo más complicado para ellos, que no tenían buena conectividad a internet en algunas instituciones escolares. Por supuesto. Entonces, sí, su realidad es bastante diferente a la nuestra, que estamos acá en provincia de Buenos Aires, y también nos invita a que el recorte de contenidos o la selección de contenidos sea diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso el tema de la autonomía, ¿no? Del cual hablaban antes, ¿no? Cómo permitir sin dejar de tener un currículum con contenido prioritario para todo el país, por supuesto que sí, pero claramente esa posibilidad, ¿no? De más autonomía también en eso, ¿no? Sí, si hay algo importante que nos dejó esta pandemia es esto de hacer foco, ¿no? De ver a dónde apuntar y evitar esto del cumplimiento, del cumplo y miento. Me parece que es algo que tuvimos que trabajar mucho los docentes y que fue algo espectacular que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para ir cerrando, le digo a las chicas y a Adrián que vayan pensando las dos últimas preguntas o que seleccionen alguna importante que estén, porque han pasado miles, Rebeca, en el chat. Muchas. Es más, me encantaría para hacerle la tarea más difícil a las chicas que cada uno ponga de la localidad donde nos está viendo.
Entonces ellas tienen que seleccionar una pregunta de por ahí, ¿no? Vuela y- Pones una tarea difícil. Sí, y bueno, Yo tengo una para hacer, Fabri. Localidad. Me lo manda una persona que estuvo muchísimos años en gestión educativa y me pregunta que uno se va adaptando a los cambios, sabe lo que deja la pandemia, hay herramientas como los tutoriales que nos van a quedar para seguir enseñando, pero el impacto desde lo emocional, dice, va a ser muy complejo. Y creo que ahí está el verdadero desafío. ¿Estamos preparados post pandemia para la escuela que se viene? Esa es la pregunta que me hacen. Sí, claramente, digo, el impacto emocional nos atraviesa a todos, no solamente a la escuela, a los maestros, digo, a la sociedad en su conjunto, y tenemos mucho que aprender de este impacto, y muchas cosas todavía no las sabemos, ¿está bien? Porque estamos transitando, estamos en medio de, ¿no? Entonces, muchas cosas no las sabemos. Yo creo que sí hay que, en principio, poder procesar esto, y que cuando uno vuelva a algún grado de presencialidad, probablemente sea necesario conversar con los estudiantes, poner en palabras toda esta emocionalidad vivida, pero no por una cuestión de catarsis, sino para procesarla, entenderla, por un lado. Y está claro que no sabemos a qué escuela volvemos. Lo que sí sabemos es que no volvemos a la misma. Bien. Lo que sí podemos hacer como ejercicio es pensar qué de la escuela que teníamos antes que querríamos volver a tener, qué de lo que aprendimos en la pandemia querríamos incorporar a esa escuela que vamos a tener, y qué, por supuesto, nuevas ideas, nuevas propuestas tenemos para el futuro. Y al mismo tiempo, un ejercicio que venimos haciendo aquí con muchos docentes, con muchos equipos, ¿qué queremos soltar, dejar de hacer de las prácticas que hacíamos antes? Claro. Y ese es un ejercicio de pensamiento colectivo, no es para hacer yo sola sentada en mi casa, sino los colectivos docentes, los colectivos de equipos directivos. ¿Qué queremos soltar? Por ejemplo, como decía Fabricio al principio, soltemos el dictar la clase, soltémoslo, no solo la palabra dictar clase, soltemos ese modo de pensar la enseñanza, ¿no? Bueno, ¿cuántos soltemos podemos eliminar y cuántos, bueno, queremos mantener? Porque, por ejemplo, el modo en que la escuela sostiene vínculos, seguramente no lo queremos soltar, queremos más reforzarlo. Bueno, eso, y de la otra columna pongo dictar clase, soltemos dictar clase. Bueno, ese es un ejercicio para hacer, para poder pensar en la escuela que viene, ¿no? Gracias, Rebeca. Gracias. Perdón, aprovecho para mandar acá gente de San Juan, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Corrientes, de La Quiaca de Jujuy, Bariloche, Tierra del Tucumán. Fuego, San Justo, o sea, de Santa Fe, de Anfunes, Córdoba, Miriam de Entre Castelar, Ríos. Noelia, Cecilia de Tuzangó, nada, hay tanta gente para Santiago del nombrar. Estero. De Villaguay, Río Negro, Rebeca. Claudia, de La Pampa, de Salta otra vez la linda. Nada, hermosa la gente que nos está dejando todos los comentarios. Para Rebeca, la claridad ponen. Excelente, siempre tan enriquecedor escucharlo. Dice muy clara la conversación. Muchas gracias. Otra vez nos preguntaban desde Visiones cómo lograr una buena articulación entre nivel inicial y primaria. A ver, otra. Muchas gracias por este conversatorio tan enriquecedor. Un tema importante de trabajar en las prácticas evaluativas es el aspecto emocional, tanto para el docente, mucho más para el alumno. Está bien. Muchos comentarios como esos. Muy interesantes, nos dice Nelson, es bueno ampliar una dimensión y abierta a nuevas propuestas y posibilidades. Desde La Rioja también nos saludan caudillos. Andrea Gallo, Tandil, psicopedagoga, perdón. Resulta fundamental para fortalecer los procesos de aprendizaje de todos los sujetos. Nos dice de Santa Fe, de Entre Ríos, de Victoria. Se pasa. Bahía Blanca, La Paz, Entre Ríos. Y nada, seguimos con más comentarios. Así que Panamá, de por allá, de Latinoamérica. Silvia de Tierra del Fuego.
Excelente exposición, nos dice Lore Fernández. Tenemos una buena oportunidad para pensar en dejar prácticas que ya no van y otras que vienen con mayor intensidad en cuanto a modos de pensar la enseñanza. Oportunidades, dice. De Resistencia Chaco, impecable como siempre. Soltemos dictar clases, Santiago del Estero, le dice. Provincia de Córdoba, Jujuy, La Bulash, y ahora empezaron a caer más Formosa, Catamarca, Palo Santo, La Rioja, Chubut, Jujuy, Victoria, provincia de Ushuaia, Jujuy, Tierra del Fuego, Neuquén. Todo. Nos vamos a quedar con esa hermosa frase de Rebeca: soltemos dictar clases. Soltemos dictar. Que también la dijo Fabricio, también. La dijo Fabricio, es verdad. El alumno ha copiado a la maestra en este caso, porque sabemos que Fabricio fue alumno de Rebeca, así que nada, y ahora obviamente todos somos alumnos de Rebeca a partir de las publicaciones que hace y a través de estas hermosas conferencias y bueno, todos estos conversatorios que nos deja. Así que, Rebeca, te agradecemos. No sé si querés decir algunas últimas palabras en este conversatorio. Muchísimas gracias, me encanta, les dije, dialogar. Sé que no es fácil con tanta gente poder responder, digamos, las preguntas, pero decirles que las producciones, digamos, que en particular yo hago junto siempre con otros, son reflejo de conversaciones con docentes, de diálogos, no son producciones, digo, propias en el sentido que uno se sienta solo en un escritorio y se le ocurren estas ideas, sino son de los diálogos, ¿no? De esos espacios de encuentro, como conversábamos antes con Fabricio, digamos, cuando uno comparte una experiencia, un curso, una capacitación y la comparte en modelo de diálogo, de producción, también uno está aprendiendo y entonces después uno diría, el escrito ya no es propio, sino es un escrito que es fruto de esto, del diálogo, de la conversación, de la escucha. Así que muchísimas gracias a ustedes por generar este espacio y todos los que seguramente van a generar en el futuro con esta idea de acompañémonos, compartamos juntos, pensemos juntos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Adrián, tenés el micrófono apagado. La verdad, un gusto enorme, siempre nos ilustra, siempre nos deja pensando, porque lo bueno que tiene Rebeca es que uno se va pensando, ¿no? Y se acuesta de la noche y dice, esto también lo dijo Rebeca, ¿no? Entonces, la verdad. Puedo recomendarte algunas películas para mirar el fin de semana en vez de pensar en esto. Había un comentario y yo con esto te agradezco a vos, Rebeca, y Adrián por haberme convocado. Uno, cuando a mí me pasa parecido a Fabricio, quizás de una fiel lectora a tus escritos, Rebeca, yo me siento con tus documentos y desaprendo y aprendo permanentemente. Y hay alguien que en el chat, pero se voló el comentario, no me acuerdo quién fue, lo puso. A mí me pasa eso, uno desaprende y aprende permanentemente cuando se encuentra con tus postulados, con tus ideas, con tus intervenciones, y bueno, estamos para eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme para todos los colegas de todas las provincias y de otros lugares. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. De Uruguay también, acá nos estaban diciendo también que hay gente, así que nada, les comento a todos también que la red está a disposición para ponerse en contacto con los referentes que sean necesarios para llevar nuestra pequeña semilla, está bien, a todos los lugares donde ustedes crean posible, las escuelas, las instituciones. Estamos a disposición y bueno, esperemos ayudarlos y acompañarlos en este crecimiento para mejorar el sistema educativo, al menos para intentarlo. ¿Está bien? Así que simplemente es para eso y obviamente para dar más oportunidades para todos, que eso es lo que necesitamos. Muchas oportunidades, segundas, terceras, cuartas, todas las que sean. Así es. Muchísimas gracias. Abrazos para todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.